Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana. Comenzamos el último programa de esta semana, advirtiendo una vez más sobre el clima en nuestro país. Hay heladas en las zonas altas de la sierra, friaje en la selva y un frío húmedo en la costa. Hemos podido constatar en la ciudad muchas calles húmedas. Hay que manejar con extrema prudencia, además de que ya sabemos que los límites máximos de velocidad han sido bajados. En este contexto hay que vivir y hay que sacar adelante nuestro país, y parte de los problemas que tenemos pendientes es la aclaración de los procesos judiciales que conciernen a figuras de la política. El día de hoy a las 6 de la tarde informaremos aquí en RPP sobre la audiencia en la cual un juez tiene que pronunciarse sobre el pedido fiscal de prisión preventiva para la señorita Jennifer Paredes, cuñada e hija del presidente Pedro Castillo. Esta decisión afecta también a otras personas, como el alcalde de Anguía, y tendrá repercusiones sin duda sobre otras personas del entorno del presidente de la República. En este contexto, ha caído naturalmente como una mosca en la sopa que el presidente de la República, a través de su abogado, señor Pachas, haya intentado hacer una gestión ante la Inspección General de la Policía para sancionar y expulsar de la policía al coronel Harvey Colchado, que había sido designado como líder del equipo constituido por la Fiscalía y la Policía para investigar los casos justamente de corrupción en el poder, casos que conciernen al presidente Pedro Castillo. Resultado, el justiciable usa de sus inmunidades para deshacerse de un investigador principal. En esa situación estamos. Hemos invitado por eso al ministro del Interior, Mariano González, que es el que desencadenó toda esta etapa de revelación de delitos, y hablaremos con él, pero antes tiene la palabra Omar Mariluz. Omar, buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Un también saludo afectuoso a Mariano González, que es ministro del Interior, y efectivamente vamos a estar en la expectativa de la decisión que tome el juez. ¿Se le dará o no los 36 meses que pide la Fiscalía a la cuñada del presidente de la República, Jennifer Paredes, pero también al alcalde de Anguía? No hay que olvidar la posición clave que tendría este personaje según el Ministerio Público, porque sería el cajero del presidente Castillo, según declaración del propio Bruno Pacheco. Eso primero, pero también, Fernando, han ocurrido otros temas importantes de destacar, como la conferencia ayer del ministro de Economía, Kurt Burneo, donde abiertamente, y es la portada incluso del diario Gestión, le da un ultimátum al gobierno, el presidente y el premier Aníbal Torres. Es decir, si se siguen aprobando cosas con las que el MEF y él no están de acuerdo, no tiene sentido su posición y su permanencia en el MEF, ha dicho el día de ayer. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en ese sentido, y tampoco olvidar, y vamos a conversar más adelante con el fiscal Rafael Vela, líder del equipo especial Lavallato, sobre los casos que siguen avanzando. El caso Susana Villarán, una acusación de 29 años se le está pidiendo, el caso de Keiko Fujimori y los cócteles, y también el caso del expresidente Ollanta Humala. Pero efectivamente, un punto clave es lo que ocurrió ayer, y justamente hace unos instantes el exdefensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, en su cuenta de Twitter ha dicho lo siguiente, para ya abrir la conversación con el señor Mariano González. Walter Gutiérrez pone lo siguiente en su cuenta de Twitter: la denuncia del señor Pedro Castillo contra el coronel Colchado de la policía, que apunta a sancionarlo y destituirlo, no tiene ninguna base legal y solo busca impunidad y desactivar el equipo especial que lo investiga. Vemos por qué, ¿no? Y da algunos detalles adicionales en este hilo. Y queríamos empezar con eso, señor González. ¿Hay una base legal detrás de lo que ha presentado la defensa del presidente, el doctor Pachas? Buen día, Omar. Buen día, Fernando. Buenos Gracias. días, Mariano González. Realmente es absurda la denuncia. Sin embargo, coincido con Walter Gutiérrez, no tiene en absoluto ningún fundamento legal. Yo creo que es más una parte de una estrategia burda, ¿no? Y no tengo tampoco la menor duda de que quienes están asesorando al presidente lo están llevando a cometer error tras error. Y definitivamente, pero quien ha hecho este documento, estoy seguro que es gente que sabe lo que está haciendo, ¿no? O sea, es decir, gente que debe estar seguramente entornillada en algún
en algún lugar del Ministerio del Interior. Ajá. O sea, yo creo que el ministro del Interior y el viceministro deberían responder por esto, ¿no? O sea, alguien que está trabajando alrededor de ellos es quien está trabajando. A ver, ¿no sería entonces parte de la estrategia del doctor Pachas o el doctor Benji Espinosa? ¿Esto sería de algún funcionario del Minter? Lo que quiero decir es que ni el doctor Pachas ni el buen Benji son especialistas en derecho disciplinario o policial, ¿no? Definitivamente debe haber alguien que está trabajando este documento, ¿no? Porque la tipificación y la redacción, obviamente, si uno lee el documento con atención, nos hace ver que es alguien que, independientemente de que sea burda esta maniobra, es alguien que conoce del tema. Y yo por eso me atrevería a decir que el ministro del Interior y sus viceministros deben responder por esta acción. Yo no sé qué está esperando el Congreso para, por lo menos, invitarle al ministro a que responda sobre el tema, ¿no? Ahora, hay algunas especulaciones por lo que veo en la prensa de hoy. Hablan de un abogado Santibáñez que tiene trayectoria y cuyo estilo de redacción jurídica cree ser reconocido por algunos entendidos. En fin, no sabremos. Pero acá lo importante es recordar que cuando usted dejó el ministerio, a las pocas semanas, insistió en que se protegiera el equipo que se había creado y puso énfasis en el riesgo de que su sucesor, el señor Huerta, pudiese querer disolver, perturbar, confundir, paralizar este equipo. Y en efecto, hubo una reunión del ministro Huerta con la fiscal de la Nación. La fiscal rechazó todos los planes que se le presentaban para introducir generales, supuestamente para reforzar al equipo, lo que en efecto usted había explicado por adelantado, lo hubiera trabado. Ahora, lo que parece que no imaginó es que la obstaculización no viniese por el Ministerio del Interior, sino por el propio presidente de la República, que además de su investidura es una persona investigada en este caso. Nos va a explicar si le ha sorprendido eso o no, después de una breve pausa, por favor, señor González, que nos permite escuchar a los anunciantes de RPP. Estamos conversando con el exministro del Interior, Mariano González, quien debía contestarnos. Sí, en el momento en que él dejó el ministerio, presionado por las circunstancias que se crearon, realmente que vamos viendo todos los alcances ahora. Usted insistió en que había que proteger al equipo de investigación, lo dijo acá y lo repitió en varias oportunidades, temiendo que su sucesor metiera la mano. No logró hacerlo porque la fiscal de la Nación fue muy sólida en su rechazo. Este es el equipo que hemos constituido, este es el que nos va a permitir investigar. Sin embargo, ahora estamos ante una tentativa diferente y más complicada de desestabilización del equipo porque es ejercida por el propio presidente de la República, pese a que él es un investigado justamente por las personas que ahora quiere descabezar. Yo creo que es parte de una estrategia mala, pero al fin y al cabo una estrategia de Pedro Castillo, y tiene que ver con un hecho anterior. Hace algunos días la bancada de Perú Libre ha formulado una acusación constitucional contra la doctora Patricia Benavides, contra la fiscal de la Nación. Sí. Hoy los abogados del presidente presentan una denuncia en el ámbito disciplinario en contra de Harvey Colchado. Entonces, esto no puede ser casualidad, ¿no? Yo creo que es parte de todo un tema orquestado desde Palacio, desde la defensa de Pedro Castillo, y que creo que él mismo estaría asumiendo la conducción de esto, ¿no? Ahora, ¿no es una movida demasiado torpe? Es decir, presentar una acción de este tipo para volarme o sacarlo a Harvey Colchado de la cabeza de este equipo especial de la policía un día antes que el juez vaya a ver este pedido de 36 meses de prisión preventiva contra su cuñada, su hija de cariño, porque ya, y hemos sido testigos, ya el Ministerio Público ha usado los otros hechos, como lo que ocurrió en Palacio de Gobierno, detener el allanamiento por más de una hora, la pérdida de imágenes de las cámaras de Palacio, han sido ya usados en contra de la defensa de Jennifer Paredes. Claramente esto también va a ser muy mal interpretado por el juez, ¿o no? Y las amenazas de Jennifer Paredes
a los policías durante su manifestación, durante sus declaraciones, diciéndole, ya vienen los pases a retiro. O sea, todo esto no puede ser coincidencia. Y bueno, pero que le quede claro también a Pedro Castillo y a sus compinches de que ni Harvey Colchado está solo y ni el equipo está solo. Hay un gran grupo de ciudadanos y ciudadanas que se han acercado, inclusive abogados y abogadas, para defender esta causa, pero más allá de esto creo que todos estamos en la obligación, y desde acá, desde mi posición de exministro y de amigo también de este equipo especial, dispuestos a hacer lo que sea necesario para protegerlo, ¿no? Pero en términos operativos, y eso es importante destacarlo, a ver, quedaba claro que dado que el equipo especial de la policía se había conformado en coordinación con la Fiscalía, el ministro Huerta no podía moverlos. Sin embargo, si hay una denuncia en Inspectoría de la Policía, operativamente, Inspectoría podría sancionar y retirar, remover a Harvey Colchado. Espero que eso no suceda. Tengo confianza en que el general inspector de la policía haga realmente una labor como debe ser, pegado a la ley, y además creo que esta denuncia es absurda y que la debe desestimar a la brevedad, ¿no? Señor González, usted es el primer ministro de este gobierno, y los hay muchísimos, como sabemos, más de 60, sino el único, no solamente el primero, sino el único, que ha planteado que no es bueno para el Perú que el señor Pedro Castillo siga en la presidencia. Y anoche lo he escuchado repetir su fórmula: renuncia ya. Magnífico ideal, pero todo hace pensar que no quiere renunciar, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el camino? Supuesto que estas investigaciones, como deseamos, lleguen a buen puerto, una vez que la Fiscalía tenga una posibilidad de acusación sólida, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se pasa de esta fase fiscal a una fase política? Ya algunos constitucionalistas han ido esbozando algunas posibilidades, ¿no? Y una de ellas, definitivamente, y espero que la Fiscalía de la Nación la tome en cuenta, tiene que ver con aplicar la convencionalidad, ¿no? en el derecho. Es decir, tenemos tratados anticorrupción. Obviamente que por los, digamos, los tratados que el Perú ha suscrito y son parte del sistema interamericano, ¿no? Definitivamente tendría que priorizarse, y a la hora de hacer un balance, priorizarse inclusive frente a la prohibición constitucional explícita, ¿no? Yo creo que, en conclusión, en aplicación de los tratados en contra de la corrupción, se va a tener que someter al señor Castillo a la justicia, y quizá pueda ser inclusive en su momento hasta suspendido. Pero también me referí a algo concreto, ¿no? Si el señor Castillo mantiene esta posición de no respetar los fueros, de no respetar las decisiones del Ministerio Público, del Poder Judicial, porque el allanamiento ha sido una disposición judicial, si no respeta, prácticamente él estaría advirtiendo una conducta no solamente lejana a las buenas formas políticas, sino inclusive advirtiendo una conducta alejada del orden constitucional. Y él, al vulnerar el orden constitucional, nos pone a todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú en una posición muy difícil, y tendríamos que optar por aplicar el artículo 46 de la Constitución Política del Perú, es decir, el derecho a insurgencia. Ahora, es bastante grave eso, pero sin embargo lo que vemos hasta el momento, con todas las evidencias que van saliendo, es, uno, en el Congreso no existen los votos para una vacancia presidencial ni para una medida de denuncia constitucional, claramente, y la calle, valgan verdad, sigue bastante fría todavía. Sí, pero así como yo le he perdido absolutamente ya la fe al Congreso, yo sé que hay excepciones, hay buenos congresistas, el congresista Málaga y otros congresistas están presentando una nueva moción, pero podríamos inclusive separar la paja del trigo, ¿no? Pero lamentablemente, como institución, como poder del Estado, el Congreso deja mucho que desear. Y es verdad, la calle está fría, y también está fría, hay que decirlo también claramente, por una dicotomía quizá hasta innecesaria, ¿no? Es decir, la gente que, digamos, votó por Castillo y que quisiera marchar, dice, yo no marcho con la gente golpista, con la gente que reclamaba fraude, ¿no?
Pero acá ya no se trata de derechas ni de izquierdas. Acá creo que se trata de defender el orden constitucional. Y de una buena vez vamos a tener que aprender a trabajar juntos quizá. Y sacar, si Castillo no se va, tendríamos que ir por él y sacarlo, ¿no? A eso me refiero yo con el derecho de insurgencia. O sea, si él sigue vulnerando las instituciones, la institucionalidad de cada uno de los poderes del Estado, de los órganos autónomos, y no hace nada absolutamente por retomar las formas políticas adecuadas y las formas constitucionales, pues lamentablemente hay que sacarlo. Así tome tiempo, pero vamos a dar dura batalla. En todo caso, estamos ante una de las situaciones más graves, como es, repito, la voluntad de retirar de sus funciones al coordinador del equipo investigador, pese a que él es investigado. Es una situación totalmente anómala. Hay que darle todas las garantías, no solamente al equipo especial, a Harvey Colchado, pero sobre todo estar vigilantes y darle las garantías al inspector de la policía para que no ceda. Yo sé que lo van a presionar, pero que no ceda en esta presión política desde el gobierno y del Ministerio del Interior sobre todo, pero hay que darle también las garantías a este general para que pueda hacer su trabajo de manera adecuada. Muchísimas gracias, señor Mariano González, exministro del Interior, también exministro de Defensa. Estaremos expectantes de lo que suceda hoy a las 6 de la tarde en cuanto a la cuñada del presidente y el cajero, quien sería el cajero también del presidente Pedro Castillo. Fernando, son las 8:28 de la mañana, tenemos que ir a escuchar los titulares de la media hora, pero venimos con mucho más aquí en Ampliación de Noticias.